Dale ese aplauso al Señor. Dios, Señor, gracias. Gracias, 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 Señor, gracias. Dale alabanza, dale alabanza, dale adoración. Oh, bendito su nombre, Dios del Señor, aquí está mi vida. Oh, maravilloso Dios, gracias, Rey del cielo. Gracias, maravilloso Jesús. Gracias por esta oportunidad, maravilloso Dios. Gracias, Rey de gloria. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Levanta tu mano por un momento y Señor, gracias. Gracias por su amor y su misericordia, Padre. Gracias por su ayuda, gracias por su perdón. Gracias por su misericordia, Jesús. Padre, te adoramos, Padre, te glorificamos. Padre, te bendecimos porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a su hermanito, Dios les bendiga. Amén. Nos gozamos en verles. Gloria a A los que Dios. les he saludado, les saludo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Es precioso estar en este lugar, disfrutando de la gloria del Señor. Aleluya. ¿Cuántos se pierden esta bendición tan maravillosa? Pero yo sé que usted, hermanos, ha podido sentir la gloria del Señor. Gloria a Dios. Y que va a ser bendecido también en esta mañana a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues, hoy no veo muchos niños, pero sí vamos a salir con los que están. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Pasen los niños, vamos a dar por ellos. Gloria a Dios. Falta una cantidad, bendito el nombre del Señor. Pero con los que estamos nos vamos a ir a gozar. Aleluya. Amén, gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Así que usted extienda sus manos hacia este lugar Bendito Dios. y vamos a orar por ellos. Padre que estás en el cielo, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Bendice la niñez, Padre, en el nombre de Jesús. Te suplico que tú los guardes, los ayudes, los bendiga de una manera maravillosa y especial. Haz de ellos instrumentos grandes en tus manos. Avergüenza el plan del enemigo que tenga en contra de ellos. Los declaro bendecidos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaro instrumentos de Dios en esta niñez. Declaro mujeres, hombres de Dios aquí en el nombre de Jesús. Futuro de una iglesia poderosa. Futuro de una iglesia maravillosa. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, declaro bendición, declaro poder y declaro libertad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias, Jesús. Amén y amén. Pueden salir los niños a la parte de atrás. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Bien, nosotros vamos a tomar la palabra bendita de nuestro Señor. Santo. Un saludo cordial para todos los que nos ven, nos escuchan a través del internet. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Esperamos que esta palabra sea de bendición para su vida, para su hogar, para su familia, para todos los suyos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y nos vamos a ubicar en Proverbios, capítulo 29. Libro de Proverbios, capítulo 29, verso 25. Proverbios, capítulo 29, verso 25. Doy lectura a la palabra de nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Amén. El temor del hombre pondrá razón, mas el que confía en Jehová será exaltado. Amén. Gloria a Dios. Pueden leerlos ustedes en esta mañana. El temor del hombre pondrá razón, mas el que confía en Jehová será exaltado. Vamos a orar para que Dios nos bendiga en esta mañana. Dígale, Señor, habla mi vida. Cierra tus ojos y hable con Dios. Dígale, Padre, en esta mañana delante de ti, Padre, te pido dirección del Espíritu Santo. Te pido que te glorifiques, Señor maravilloso. Padre, te doy gloria, te doy adoración y te doy alabanza en esta mañana, Padre. Es un privilegio poder estar aquí delante de ti.
Es un privilegio poder transmitir un mensaje a tu pueblo, Señor amado. No somos dignos, pero gracias por habernos escogido para dar el mensaje al pueblo del Señor. Te pido, mi Padre, sabiduría. Te pido, Señor, que tú te glorifiques de una manera maravillosa. Que hables a través de mi vida, Señor, que uses mi vida. Tan solo soy un instrumento en tus manos, Padre. Glorifícate de una manera maravillosa, de una manera especial, porque tuya es la gloria y tuyo es el poder, Señor amado. Gracias por esta bendición. Gracias, Dios mío, por permitirnos estar aquí. En tus manos estoy para que tú te glorifiques. Igualmente declaro un ambiente de gloria en tus atrios, para que la palabra sea recibida con agrado, para que la palabra de Dios se manifieste con autoridad en medio del pueblo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Por favor, pueden sentarse. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Qué bueno Santo. por aquellos que son escogidos Gloria a Dios. de parte de Dios. Si Dios nos escogió, es porque usted puede agradar a Dios. Él no se equivocó con haberte llamado. Tú tienes un potencial glorioso para Dios. Somos un legado de habilidades para el desarrollo de la obra del Señor en esta tierra. Y Dios te llamó porque vio en ti la capacidad de mostrar su imagen. Oiga bien, la imagen del Señor en usted. Éramos personas despreciadas en el mundo y andábamos como vasijas sin precio, pero ahora somos su preciado tesoro Gloria a Dios. en las manos de nuestro Dios. Gloria a Dios. Y en nuestro diario caminar de la vida enfrentamos cantidades de situaciones que han dejado heridas, han dejado vacíos, han dejado consecuencias, han dejado secuelas en nuestro corazón, en el alma, en el espíritu, en el hogar, en la familia, etc. Y a través de esto han quedado muchos temores en el corazón del hombre. A través de cada situación que le ha tocado enfrentar, han quedado algunos miedos, algunos temores en la vida de la persona para continuar el camino. El deseo de Dios es que tú estés en alturas. Gloria a Dios. El deseo de Dios es que tú siempre marques una diferencia. El deseo de Dios es que tú brilles en medio de las tinieblas. El deseo de Dios es que tú seas carta leída ante el mundo, pero una carta gloriosa de Dios. Por eso en esta mañana vamos a hablar bajo el tema, bendito el nombre del Señor, el miedo. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. El miedo. ¿Cuántos han sentido miedo todos? Yo creo que no haya uno en la vida que no haya sentido miedo, que no haya sentido temor. Es tanto, todavía hay muchos, y me atrevo a decir que el 90% de la iglesia siente miedo. Gloria a Dios. Todavía siente miedo de muchas cosas, siente temor, pero dice la Escritura que el amor echa fuera el temor. Amén. Y el amor de Dios está en nuestro corazón. Y si el amor de Dios está en nuestra vida, echa fuera el temor, Aleluya. echa fuera el miedo en nuestras vidas. Porque tú has sido llamado, óigalo bien, para cruzar fronteras. Gloria a Dios por esos dos. Aleluya. Tú has sido llamado para ser de los valientes, no de David, sino del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Usted estudia la Biblia y dan una lista, ¿verdad? La lista de los grandes valientes de David. Gloria a Jesús. Y entre esos valientes de David había hombres que usaban la onda, tiraban onda hasta con las dos manos. O sea, dos ondas a la vez. Eran hombres hábiles.
extraordinarios. Pero aquí también encontramos hombres y una gran lista de hombres valientes de Jesucristo el Señor. A Él sea la gloria. Somos seguidores de Jesús. Vivir lleno de miedo puede estancar todos los planes de Dios. O sea, el miedo, el temor estanca los proyectos de Dios con nuestra vida. Estanca el propósito de Dios con usted y conmigo. Por eso Dios quiere hoy, en el nombre de Jesucristo, acabar con sus miedos, acabar con sus temores, para que puedas pasar al otro lado, para que puedas enfrentar al enemigo, para que puedas alcanzar el éxito en Dios, el triunfo en Dios. Tú has sido un hombre, una mujer llamada no por el hombre, sino llamado por Dios. Y usted está aquí porque Dios fue quien lo llamó. Usted está aquí porque Dios te escogió, te eligió para que seas un valiente. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice la Escritura que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Si vamos a otras traducciones, dicen que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. O sea que Él no es el dador del temor, del miedo, porque hay dos clases de temores. Hay dos clases de temor, y yo no estoy hablando del temor a Dios, estoy hablando del temor que infunde miedo, susto, de enfrentar el problema, de enfrentar la dificultad, la lucha, las situaciones de nosotros mismos, de enfrentarnos a nosotros mismos, porque todavía hay personas que sienten miedo de enfrentarse aún a ellos mismos. Gloria a Dios. Y sienten miedo de sí mismos. Y por esa razón Dios no se ha podido glorificar en muchos, y Dios tiene promesas abundantes para el pueblo de Dios. Aleluya. Promesas sobrenaturales, promesas gloriosas, pero el miedo de usted no le ha permitido que la gloria de Dios se mueva con total libertad en su vida. Pero en esta noche, en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, el miedo se va a romper dentro de su vida, dentro de su mente, dentro de su corazón. Aleluya. Para poder ver la gloria de Dios. Mire, debes identificar usted en esta mañana, debes identificar qué está causando en tu vida miedo para salir adelante. Usted tiene que identificar eso hoy. ¿Qué es lo que está impidiendo para que tu vida avance? ¿Qué es lo que está impidiendo para que tu vida escale, para que tu vida suba de nivel? Porque tú has sido llamado para que vayas de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de bendición en bendición. A Él sea la gloria. Tú has sido llamado para escalar, no para quedarse estancados. Tú debes de preguntarte: ¿por qué me he quedado estancado? ¿Por qué subí hasta cierto nivel y hasta ahí llegué? Mire, los planes de Dios nunca se estancan. Y el plan de Dios con el hombre nunca se estancan. Solamente el hombre es el que limita el poder de Dios sobre la vida de nosotros. Mire, iglesia, si tenemos un pueblo confiado en Dios, si tenemos un pueblo que ha depositado realmente la confianza en Dios, cruzaremos fronteras, nos adueñaremos de esta ciudad, el evangelio crecerá por todo lugar, porque habrán hombres y mujeres dispuestos para toda buena obra. A Él sea la gloria. Gloria a Dios. En el Salmo 27:1 dice la Escritura: gloria al nombre del Señor. Que Dios se propone cosas grandes con su vida. Y le voy a dar lectura en el Salmo 27:1.
Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Gloria a Dios. ¿De quién temeré? Gloria al nombre del Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Es un interrogante que hace David. Gloria al nombre del Señor. ¿Y por qué tú no te los haces en esta mañana? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Y yo te digo en esta mañana, hay muchos que sienten miedo aún de ustedes mismos. Se asustan con su misma presencia. Aleluya. No son capaces de enfrentar sus propios errores. No son capaces de vencer sus propias dificultades. Gloria a Dios. Y para que tú puedas lograr la victoria en Cristo, tienes que vencer primero lo que está limitando su propia vida, lo que está limitando su propio crecimiento, lo que está limitando su propio avance en su vida cristiana, en su vida espiritual. El miedo limita el poder de Dios para que se ejecute en su vida. Tú tienes que ser un hombre o una mujer sin barreras, de proyectos grandes. Dios necesita un pueblo visionario, o sea, un pueblo con visión, un pueblo que mire más allá de su nariz, un pueblo que pueda ver la gloria de Dios manifestada de una manera maravillosa y especial. Tú tienes que identificar por qué razón tu vida no ha avanzado, por qué tu vida no ha crecido, por qué sientes miedo, por qué sientes temor de enfrentar la realidad. Si Dios está con nosotros y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Está en tu iglesia. Dios te ha dotado de una armadura poderosa. Dios te ha dotado de una armadura maravillosa. Y es tanto Dios dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y yo declaro esta palabra para esta iglesia. Nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida, porque tú, oh Jehová, estarás conmigo donde quiera que yo vaya. Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Él estará a tu lado. ¿Por qué sientes miedo? Iglesia de Dios. Miremos otro texto, Isaías 48-44. Jeremías 48-44. Dice la escritura: el que huyere del miedo caerá en el hoyo, y el que saliera del hoyo será preso en el lazo, porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año del castigo, dice Jehová. Miren, esto sobrecoge a aquellas personas que no se quieren rendir a Dios. Porque este era un pueblo rebelde, no se quería rendir al Dios del cielo. Por lo tanto, le sobrecogió un miedo, y dice que el que escapara del miedo caerá en el hoyo, y el que cayera en el hoyo será atrapado por el lazo. Pero yo creo que tú y yo estamos firmes en Jehová, y estamos dispuestos a someternos a Dios, y estamos dispuestos a someternos a su palabra. ¿Cuánto nos gozamos? Porque esta era una profecía para Moab, un pueblo que se había apartado, un pueblo que era rebelde, y entonces vendrá miedo para ellos, terror para ellos, y Dios para ellos era miedo y terror, pero para nosotros nuestro Dios es esperanza y vida y gloria. A Él sea la alabanza, Aleluya, gloria a Dios, y la adoración. Iglesia del Señor, es necesario que tú venzas tus limitaciones. Miren, hermanos, el miedo puede considerarse como el peor aliado de su vida, porque es que
el miedo vive con nosotros. Él está en nosotros. Pero por eso en 1 Timoteo 1:7 dice la Escritura que no nos ha dado un espíritu de temor, para que lo entienda, sino de poder, de amor, de poder y de dominio. O sea que el miedo está ahí, eso es una emoción. Pero Dios nos ha dado dominio propio. Amén. Para vencer el miedo, para vencer el temor. Y si usted se pone a identificar en esta mañana a las cosas que usted le tiene miedo, hermano, llega una hoja y se la acaba. Porque hay muchas cosas que infunden miedo en su vida. Y usted necesita ser libre en esta mañana de esos miedos, de esos temores. Aleluya. Para que pueda ver la gloria de Dios en su hogar. Para que pueda ver la gloria de Dios en su familia. Para que pueda ver la gloria de Dios en tu barrio, en tu ciudad, en la iglesia. El miedo limita el avance de la obra de Dios. Que Dios nos ayude. Pero necesitamos ser hombres sin fronteras. Mire, hermanos, el miedo, como les dije, puede considerarse como el peor aliado suyo. Sobre todo cuando estamos en altas responsabilidades. Cuando tú comienzas a asumir altas responsabilidades, cuando Dios comienza a entregarte cargos, cuando Dios empieza a darte un llamado, un don, un llamamiento, cuando Dios comienza a entregarte cosas maravillosas, el miedo comienza a atrapar a muchas personas de enfrentar esas responsabilidades que tenemos con Dios. Es tanto, hay gente que dice: yo no me convierto al evangelio porque me da miedo fallarle. Yo no acepto un liderazgo porque me da miedo no poder fructificar como Dios quiere. Y muchos tuvieron esos miedos. Si usted mira cuando Dios escogió a Gedeón, dijo Gedeón: pero ¿quién soy yo, Señor? Soy el más pobre, no tengo nada. Pero el Señor le dijo: pero si eres un varón esforzado y valiente. Qué bueno cuando Dios nos mira así, que somos hombres esforzados y valientes, porque usted se da cuenta que cuando los madianitas sitiaban la ciudad del pueblo del Señor, venían, ellos calculaban las cosechas y venían a robarse en sus cosechas. Pero Gedeón dijo: al menos tengo que dejar algo para nosotros. Y empezó a esconder el trigo. Y dice que el ángel se sentó, óigalo bien, dice que el ángel se sentó, o sea que se sentó a observarlo. Y dijo: este hombre es diferente a todos. Aleluya. Gloria a Dios. Si yo miro al resto del pueblo, todos se escondieron. Todos huyeron, tuvieron miedo de los madianitas. Pero Gedeón es diferente. Gedeón prefiere morir, pero él quiere salvar algo de su cosecha. ¿Dónde están aquellos que habían podido ayudarle a Gedeón? Pero solamente quedó uno. Y entonces el ángel estaba ahí y decía: este es un varón esforzado y valiente. Oye, Dios te analiza. Y cada movimiento que usted hace, Dios te analiza. Y Él dice: este hombre va a ser grande en mis manos. Gloria a Dios. Es que yo miro su modo de avanzar, su modo de actuar, su manera de ver la vida, su manera visionaria, su manera de enfrentar los problemas, los conflictos, su manera de manejar cada situación con madurez, con responsabilidad. Entonces el Señor dice: este hombre tiene un potencial para mí. Porque no tiene miedo, no tiene temor. Gloria a Dios. Porque es el miedo que limita que Dios se glorifique. Si usted mira cuando el pueblo de Israel juntamente con Saúl, que en verdad lo desafiaba un gigante, todos sintieron miedo. Y era el pueblo de Dios. Aún el rey Saúl sintió miedo.
fue invadido por el temor, y eso no permitió que la gloria de Dios se manifestara en ese pueblo. Oye, Saúl. Pero había un chiquitito por ahí, de unos 70 de estatura, parecida a la mía, gloria al nombre del Señor. Joven, no tenía experiencia en la batalla, nunca se había colocado una armadura de guerra, pero tenía la armadura de Dios. Entonces, cuando David llegó a aquel lugar, escuchó a aquel gigante desafiar al pueblo de Israel, y este hombre se indignó. Oiga, un muchacho se indignó de escuchar las palabras de ese gigante. Dijo: pero ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar los ejércitos de Jehová? ¿Quién es este? Y entonces todos lo miraban. Dice: pues este es el que nos ha traído miedo a todo el pueblo y nos viene ahí encuevado, porque hasta Saúl estaba en una cueva. Nadie se ha atrevido a enfrentarlo. Nadie. Entonces él preguntó: ¿y qué están dando a aquel que se atreve? Se atreve a enfrentar a ese gigante. Bien, pues Saúl ha prometido hasta la mitad de su reino, y ha prometido que le dará a su hija el matrimonio. Pero él no iba ni por la hija de Saúl. Él no iba ni por la recompensa que había. La indignación de David era porque había una persona desafiando al pueblo de Dios. Y hay muchos que están desafiando al pueblo de Dios y están arrinconados. El pueblo está arrinconado. Hay muchos que el gigante es la vida financiera, los está desafiando la vida financiera. Lo están desafiando los problemas financieros, los problemas familiares, los problemas laborales, los problemas académicos. Gloria a Dios. Y se han escondido frente a esos problemas. Pero yo creo que aquí está el espíritu de David. Gloria a Dios. ¿Cuánto nos gozamos en Dios? Gloria a Dios. Vemos que David no tuvo miedo. Y era casi 3 veces más grande que él. Pero no tuvo miedo, porque quien estaba con él era Dios. Y yo le digo en esta mañana: quien está con nosotros es Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Eliseo, el Dios de Elías, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, el Dios de Daniel. Es el mismo Dios. Él está con nosotros. A Dios y a la gloria. Así que ¿por qué temes? Si Dios está contigo, si Dios ha hecho promesa, Él las va a ejecutar en el nombre de Jesús. Es bendición para usted. ¿Cuánto nos gozamos en Jesús? Dios. Mire, si estás invadido de miedo, mejor es que no des un paso adelante antes de que venzas primero el miedo. Lo primero que tienes que vencer en tu vida antes de dar un paso adelante es el miedo. Amén. Diga conmigo: yo venzo el miedo en el nombre de Jesucristo. Miren, hermanos, los mismos discípulos andando con el Rey de Reyes, Señor de señores, tuvieron miedo en medio de la tormenta. Se sintieron morir en medio de la tormenta, sintieron miedo. Y esos que andaban ahí en la barca con Jesús. Y saben, muchos que andan con miedo teniendo a Jesús en su corazón. Están invadidos de temores teniendo a Jesús en su corazón, igual que los discípulos. Teniendo a Jesús en la barca, estaban atrapados por el miedo y por el temor, por una furiosa tormenta. Estando ellos ni siquiera se atrevieron a reprender la tormenta en el nombre de Jesucristo, sino que fueron a buscar a Jesús, a despertarle, a decirle: Maestro, ¿no tiene cuidado de nosotros? Sálvanos que perecemos. Gloria a Dios. Y yo le digo: Dios sí tiene cuidado de nosotros. Dios cuida de nuestra vida. Amén. Así que los discípulos también sintieron miedo. Cuando Jairo se enteró de la muerte de su hija, sintió miedo. Gloria a Dios.
por la pérdida de su hija. Y hay muchos que tienen miedo por la pérdida de un ser querido. Y en este momento, ese miedo les ha quitado la paz. Porque pueden perder un ser querido. Y otros han perdido el ser querido y sigue el miedo. Bendito el nombre del Señor. Pero cuando Jesús vio a Jairo angustiado porque había perdido su hija, porque su hija había muerto, allá en Marcos 5:36, inmediatamente Jesús le dijo: no temas. ¿Le dijo qué? No temas. Y la hija de Jairo estaba muerta. Gloria a Dios. Para Jairo, ahí se le había quedado su futuro, hasta ahí le había quedado todo, porque era su mayor bendición, su hija. Y yo sé que para nosotros la mayor bendición es nuestros hijos. Pero aunque estén muertos, Dios les dará vida. Aleluya. A Él sea la gloria. Y le dijo: no temas. Entonces entró al cuarto él y su niño y le dijo: Tanuti Kumi, que quiere decir traducido: niña, a ti te digo, levántate. Sus hijos se van a levantar en el nombre de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Estas fueron las mismas palabras que Jesús pronunció a sus discípulos después de que resucitó. Porque después de que vieron a Jesús resucitado, se asustaron porque creyeron que era un fantasma. Y es que hay gente que se asusta con la bendición de Dios también. Y Dios los está bendiciendo y Dios los está usando. Y están llenos de miedo, de temor con la bendición de Dios. Entonces el maestro se le acercó y le dijo: no teman, soy yo no soy un fantasma, tóqueme, porque un fantasma no tiene carne. Soy yo, el Mesías. Aquí está el Señor. Y te dice en esta mañana: no temas. No temas cuando veas que ya los años van pasando. Porque hay gente que teme a la vejez. Gloria a Dios. Y es un fenómeno mundial que tiene atrapado el mundo entero y aún a los cristianos, que no saben qué cosa hacerse para no llegar a viejos. Yo digo: esta es la naturaleza, y llegan porque llegan. Así se estiren la piel cuantas veces lo hagan. Gloria al nombre de Jesús. Y sabe que la iglesia también está invadida muchas veces por el miedo a la vejez. ¿Cuántos le tienen miedo a la vejez? Gloria a Dios. Yo creo que esto es un fenómeno que tiene atrapado a mucho pueblo del Señor. Miedo a la vejez. Pero ¿sabe? Hay alguna palabra para ustedes, aquellos que tienen miedo a la vejez. Mire, cuando tú veas que ya los años van pasando y tu salud se plantea muy frágil y todo parece indicar que en cualquier momento vas a colapsar, recuerda de quién vienen a tus fuerzas. Sí, Señor. Recuerda de quién viene la bendición. Y yo le voy a leer un texto. Está en el Salmo 92. Para aquellos que tienen miedo a la vejez, yo le invito a que ya no tenga más miedo. No importa que ya tengamos blanco nuestra cabellera, no interesa. Dios está conmigo. Amén. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Gloria a Dios, Gloria aleluya. a Dios. Mire, yo le voy a leer el versículo 10 del Salmo 92. Amén. Dice la Escritura: pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo. El búfalo, entre más viejo, más fuerte. Óigalo bien. Seré ungido con aceite fresco. Y mirará mis ojos sobre mis enemigos, y oirá mis oídos sobre los que se levantaron contra mí de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantaos en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Y qué dice el 14?
bueno servirle a Dios? Amén. Gloria a Dios. Dígame, ¿a los cuántos años llamó Dios a Moisés? A los 80. 40 años estuvo en Egipto, 40 años en el desierto cuidando las ovejas de Jetro, su suegro. Oiga, son los 3 tiempos. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto con las ovejas de su suegro. A los 80 lo llama Dios. Y son 40 años en el desierto con el pueblo del Señor. Y muere de 120 años. ¿Usted no se ha puesto a analizar? 40 en Egipto, 40 cuidando las ovejas de Jetro y 40 con el pueblo de Dios en el desierto. 3 tiempos. Ahora, en Dios los tiempos son buenos. Amén. Todos los tiempos son buenos en Aleluya. Dios. Entonces, ¿por qué se asustan? Si ha venido la vejez. Aquí tenemos una iglesia joven porque no hay aquí uno más de 80 años. Levante la mano a alguien aquí que tenga más de 80 años. ¿A los cuántos años llamó Dios a Moisés? A los 80. A los 80 se le apareció Dios en una zarza. Hermanos, no hay limitación para Dios mostrar su gloria en el pueblo. Ni aún la vejez, porque aquí dice la escritura en el versículo 14, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Hay gente con 50 años y ya se siente arruinado, acabado, bueno para nada. Hay gente con 60 años y ya dice que no sirve para nada. Mentiras del diablo. Que el Señor lo reprenda en esta mañana. Pero tú has sido llamado para mostrar la gloria de Dios, no importando la edad. Dios no mira la edad, Dios mira la disposición que hay en el corazón del hombre. A Dios y a la gloria. Amén. Y si usted observa, los ancianos de la iglesia, aquellos que tienen de 50 y 60 años para arriba, son los que más oran, son los que más ayunan, son los que más evangelizan, son los que están en todas las actividades de la iglesia. Santo. A Dios sea la gloria. Mire, hermano, no temas. Si su salud es afectada, aquí tenemos el sanador. Al Cristo de la gloria. Mire, hermano, es tanto que así estemos viejos y enfermos, Dios nos usa de esa manera. ¿Se acuerda del Eliseo que ya estaba viejo y enfermo? Aleluya. Postrado en una cama. Entonces el rey corrió, dijo: yo voy por mi bendición antes que Eliseo muera, porque ya está viejo y enfermo y yo quiero la última bendición de aquel viejo. Uy, hermano, es que Dios nos utiliza hasta el último momento. Y yo le digo: Dios te quiere utilizar hasta la última hora, hasta el último minuto de su vida. A Dios sea la gloria. Entonces ahí postrado en una cama vino el rey y pidió, y Eliseo le dijo: pues lanza una saeta por la ventana, o sea, una flecha. Y Eliseo le dijo: pues esta se llama una saeta de triunfo. Santo es el Señor. Aleluya. De bendición, vas a triunfar. Ahora golpea la tierra. Y la golpeó 3 veces. Santo, santo, santo. Tin. Eliseo, enfermo, postrado en una cama, se enojó. Pero ¿por qué tienes ese pensamiento tan limitado? Si hubieses golpeado la tierra 6 y 7 y 8 y más veces, hubieras vencido a tu enemigo hasta acabarlo. Pero ahora lo vencerá nada más sino 3 veces. Santo es el Señor. Aún, hermano, asistemos en una cama, Dios lo puede usar. A Dios sea la gloria. Venza tus temores, porque Dios quiere hacer cosas grandes con este pueblo. A Dios sea, es tanto hasta después de muerto. Gloria a Dios. Porque aún Eliseo fue utilizado después de muerto. Hoy no fue así. Y usted tiene miedo que porque ya tiene 50 años. Gloria a Dios. Se me fue la juventud, no, iglesia. Asústese si se te va la bendición de Dios. Eso sí me trae a mí miedo, que se me vaya la bendición de Dios. Amén. Pero si la bendición está conmigo, hermano, aún en la vejez fructificaré.
aún en la vejez estaré vigoroso y verde. Santo. Yo no creo en el nombre de Jesús, no sé dónde estaré cuando tenga 50, 60 años, pero creo que estaré predicando el mensaje de salvación, que Cristo viene, y si no ha venido, hermanos, estaré en cualquier lugar entregando un mensaje de restauración y de vida eterna. A Dios sea la gloria. Esa es mi visión. A Él sea la gloria. Dios todavía te puede usar. Dios todavía se puede glorificar en su vida. No importa las limitaciones. No sientas miedo de nada si Dios está con nosotros. Porque si Dios es por nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Pero dejémoslo hasta ahí. Solamente el Señor le dice: no temas a la vejez, porque Dios estará contigo. A Él sea la gloria. No temas cuando llegue la noche y te sientas solo, porque muchas veces nos sentimos solos en medio de una congregación grande, en medio de una familia, en medio de unos hijos. Nos sentimos solos. Cuando llega la noche, no queremos que llegue la noche, porque nos asusta la soledad, nos asusta la noche. Pero el Señor nos dice en su palabra, oh bendito el nombre de Jesús, que Dios está con nosotros. Salmo 139, 11. Dice la Escritura: si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún en la noche resplandecerá alrededor de mí. Cuando está hablando aquí de la noche, está hablando de la soledad. En medio de esos momentos oscuros, en medio de esa soledad, Dios resplandecerá alrededor de usted, alrededor de ti. Así que no temas cuando llegue la noche. No te sientas solo. Recuerda que el Señor es el que llena todo tu ser. Amén. Porque hay evangélicos todavía que le da miedo andar de noche. Y les asusta la oscuridad. Y todavía en la casa piden que lo acompañen para ir al baño. Sienten miedo, que sienten presencias extrañas, que le dan a la cobija, que le apagan la luz, etcétera. Pero Dios está con nosotros. Amén. Porque hay cristianos que tienen al Dios Todopoderoso y lo asusta la oscuridad. ¿Cuánto aquí le asusta la oscuridad? Seamos sinceros. Y hablamos de un Dios que resplandece en las tinieblas. El miedo, hermano, trae cobardía. Que Dios nos ayude. Amén. Entonces que Dios nos guarde. Por eso Dios no le permite mucho ver los demonios, porque si se asustan con una cucaracha, ¿qué sería viendo un demonio? Amén, así es, aleluya. Gloria a Dios. Tremendo, ¿verdad? Amén, amén. Si se asustan viendo un animalito que no ve, porque él no ve, que es ciego. ¿Qué sería si Dios le permitiera ver un demonio? ¿Qué pasaría con usted? Maravilloso es el Señor. Dios está con nosotros. Amén. Amén, así que no temas. Si te están aprendiendo y apagando la luz, Dios está con nosotros. Si te están jalando la cobija, tranquilo, Dios está con nosotros. Amén. Si usted siente presencia extraña, no tema, Dios está con nosotros. A Él sea la gloria. Amén.
Porque hay jóvenes todavía que tienen que dormir ahí bajo la falda de la mamá. Sienten miedo, temor. Y si eso es así, ¿cómo será enfrentando las cosas terribles que vienen sobre la vida? Amén, así es, aleluya. Hay que vencer nuestros miedos. Amén. Gloria a Dios. A mí dígale que está a su lado, venza tu miedo. No temas cuando las finanzas no te alcanzan. Gloria a Dios. No temas cuando veas la estrechez que se cierne y crece tus deudas. Aleluya. Gloria a Dios. Esto Dios lo permite para que confíes en Dios. Amén. Así que no temas cuando la finanza no te alcance. Aleluya. Dios está con nosotros. Amén. Dice la escritura en Filipenses 4:19. Usted se lo sabe de memoria. ¿Cómo dice? Gloria a Dios. Filipenses 4:19. No miren la Biblia, usted se lo sabe. Y el mismo Dios de paz, pues suplirá. ¿Qué? Todo lo que os falte, conforme Gloria a Dios. a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos reciben esa promesa? Así que no temas, no te dé miedo de enfrentar el mañana. Dios dará la provisión. Dígale que está a tu lado, Dios te va a dar la provisión. Amén. Miedo a que las finanzas se caigan. Miedo a que su empresa quiebre, a que sea despedido del trabajo, del empleo. Miedo a estas cosas. Mire, Dios nos tiene en sus manos. Y Dios provee para todas nuestras necesidades. A Dios sea la gloria. Y si te despiden del empleo, es para Dios darte uno mejor. A Dios sea la gloria. Y si quiebra la empresa, es para Dios levantar una mejor. A Dios sea la gloria. Gloria a Dios. Miedo a las finanzas. Y yo creo que es un temor muy fuerte que está llevando al hombre a cometer tantos y tantos errores en su vida. Dice la escritura que no se turbe nuestro corazón, ni tengas miedo de qué va a comer, ni qué va a vestir, ni nada de estas cosas. Porque ustedes valen más que toda mi creación que está alrededor. Y si yo sustento toda mi creación, ¿cómo lo sustentaría mi vecino? Si yo le doy la comida a las bestias del campo, a las aves de los cielos que no trabajan ni hilan, ¿cuánto más a mi pueblo? Aleluya. ¿Cuánto más a aquellos que me sirven? ¿Cuánto más a mis hijos? Así que no se preocupen, teman, obedezcan a Dios y no sientan miedo por aquellas cosas. Gloria a Dios. A Él sea la gloria. Gloria a Dios. Vamos a seguir. No teman cuando tus hijos tengan que dejar el nido. Aleluya. Santo. Aleluya. Maravilloso es Dios. Hay mucho temor en los padres de que sus hijos un día se van a ir de casa, que tienen que dejar el nido. Un día nuestros hijos se van y nosotros quedaremos solos. A Dios sea la gloria. Por eso en la predicación del matrimonio allá el viernes decía el pastor: no cometa el error de decir que ama más a tus hijos que a tu esposo. Amén, aleluya. Porque si un día tus hijos te van y quien te va a acompañar es ese pobre viejito o esa pobre viejecita. Esos son los que estarán ahí juntos, pasando la una y la otra. Así que no tengas temor cuando tus hijos te abandonen. No tengas temor cuando tus hijos te dejen. No tengas temor cuando tus hijos se aparten. Ellos están en las manos del Señor.
Amén. Dice la escritura en el Salmo también 112, versículo 2. Dice: tu descendencia será poderosa en la tierra. Maravilloso es Dios. Gloria a ¿Lo dije en Dios. inglés? Dije: tu descendencia será poderosa en la tierra. Y si aquí hay solteros, reciban esa promesa, porque viene descendencia también. A no ser que quiera morir solo, sola. La descendencia tuya y la mía será poderosa en la tierra. Yo recibo esa palabra. Mis hijos servirán a Dios. Mis hijos servirán al Todopoderoso. Mis hijos serán siervos del Dios viviente. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Mi descendencia serán siervos de Dios. Mi descendencia serán hijos de Dios, del Todopoderoso. Así que no temas, porque los hijos míos son la herencia de Jehová. Dice: la herencia de Jehová son sus hijos. O sea que la herencia de mi padre son mis hijos. Así que no temas. ¿Qué está pasando con nuestros hijos? Dios los tiene en sus manos. ¿Cuánto creemos que Dios los tiene en sus manos? Oh, bendito el nombre de Jesús. Qué bueno cuando podemos creerle que Dios tiene nuestros hijos en las manos de Dios. Amén. Y el que no tiene hijos diga: Señor, mis hijos estarán en tus manos. Si piensas ser padre o madre. Gloria a Dios. Yo recuerdo a mi madre, gloria al nombre de Jesús, cómo lloraba por sus hijos. Dos en especialidad la hizo llorar. Uno que duró descarriado como 7 años. Muchacho que le servía a Dios y de un momento para otro se descarrió a servirle al diablo, que el Señor lo reprenda. Pero mi madre no dejaba de orar. Mi madre no dejaba de clamar, aunque este muchacho ya estaba siendo invadido por el vicio del alcohol, de las mujeres, etc. Gloria a Dios. Y recuerdo que un día que yo iba para la escuela dominical, estaba a una cuadra de mi casa ahí con la boca abierta y llena de moscas. Gloria a Dios. Invadido por el licor, por el trago, oliendo mal. Yo no lo desperté, solamente me arrodillé y dije: Señor, ten misericordia de mi hermano y sácalo de esa vida. Dios es bueno. Amén. Así que tú no temas, los hijos tuyos están en las manos de Dios. Aparta ese miedo. No es que tengo miedo que de pronto vayan a morir sin Cristo. Ellos están en las manos de Dios. Preocúpate tú por serle fiel al Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Haga usted su parte, que Dios hace la suya. Haga usted lo suyo, que Dios hace lo de él. Ayune, ore, clame, busque a Dios y Él se encargará del resto. A Dios sea la gloria. Aparte ese miedo y ese temor que no te deja dormir. Es que mis hijos van a morir sin Cristo. A Dios sea la gloria. Un día dijo Josué, y usted debe declararlo: yo y mi casa. Y cuando tú veas a los hijos hundidos en el pecado, diga: yo y mi casa. A Dios sea la gloria. Pero hay gente declarando lo contrario: mi hijo se está hundiendo, mi hijo esto, mi hijo se está desgraciando. No, hermano, cambie su lenguaje. Declare una palabra para esos hijos en el nombre de Dios, porque esa es la fe. Venza ese miedo, que ese miedo se aparte de ti, que ese miedo que no te deja dormir, ese miedo que no te deja comer tranquilo, que no te deja disfrutar el evangelio. A Dios sea la gloria. Nuestros hijos son de Dios. Amén. Alguien me dice: pastor, ¿y usted no le preocupa cuando sus hijos crezcan y comiencen por ahí a enamorar? Yo le digo: no, porque ellos son de Dios. Ellos le pertenecen a Dios. A Él sea la gloria. Yo se los entregué desde el vientre de su madre. Así que yo no tengo ya mal. Dios es el dueño de ellos. Y Él hace con ellos lo que Él quiera. Amén. Así que ya duerma tranquilo. Sus hijos están en sus manos. Confía en Dios.
Su descendencia está en las manos de Dios. Gloria a Dios. Dios está con nosotros. Amén. Amén. ¿Cuánto creemos que Dios está con nosotros? Amén. Así que usted va a estar tranquilo Amén. Gloria a Dios. y va a confiar que esos hijos le van a servir a Dios. Amén. Aleluya. Y ya no van a declarar, es que mi hija es muy dura, mi hijo es muy duro, mi hijo ya no tiene remedio, hermano. Un cristiano hablando de esta manera, yo digo, no ha conocido el poder de Dios. No ha aprendido todavía a hablar como Dios le gusta que hablemos. ¿Estamos de acuerdo? Iglesia del Señor, declare palabras de fe. Dice la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es lo que usted está esperando? La redención, la bendición de su familia. Amén. Entonces esté firme, confiado que Dios hará y cumplirá sus promesas. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él te ha prometido esto, Él lo hará. Miedo a nuestras limitaciones. Hay muchos que tienen miedos por sus limitaciones. Y yo les digo, no hay limitaciones para un hombre de Dios. Amén. No es que yo no sé hablar, es que yo no sé hacer aquello y lo otro. Si usted sigue diciendo que yo no, pues siempre va a seguir siendo yo no. Así es, aleluya. Así de sencillo. Santo Dios. Pero si tú dices que sí puedes, sí puedes. Amén, amén. Convénzate de eso, Y de que Dios está con usted. Amén. Porque hay gente que avanza y va con toda su energía, hermano, ¡pum! Y encontró el primer obstáculo y hasta ahí llegó. Digo, hasta aquí llegué. Santo. Esta es mi limitación. No puedo cruzar esta limitación. Pues si usted dice que no la puede cruzar, sencillamente ahí se queda. Amén. Dios quiere que venza tus limitaciones. Yo veo a hombres extraordinarios en la vida, hombres con limitaciones físicas, que eso no les ha permitido que se destruyan sus futuros, y han alcanzado cosas maravillosas, cosas grandes. Gloria a Dios. Mire, veo personas, hermano, aquel día yo quedé asombrado de ver una persona con un solo cuerpo y con dos cabezas, dos pensamientos diferentes y un solo cuerpo, y ambas se hacían un peinado diferente, y era un solo cuerpo y dos cabezas, y una tenía una carrera en cierta y otra carrera. Pero ellos dijeron, no nos vamos a limitar. Entonces una es ingeniera, la otra es psicóloga. Uy, hermano. Y yo dije, Dios mío, ¿y nosotros qué estamos haciendo? Entonces la ingeniera se lleva a la psicóloga para allá, para su negocio. Y la psicóloga se lleva a la ingeniera allá para su negocio. Porque es un cuerpo con dos cabezas. Eso es tremendo, mi hermano. Y han salido adelante. Han podido crecer. A Dios y a la gloria. Gloria a Dios. No te limites. Dios está con nosotros, no te dé miedo. Si Dios te dice haga esto es porque Dios ha visto que tú puedes hacerlo. Porque tú tienes la capacidad de hacerlo. Porque tú tienes la vitalidad, la fuerza de hacerlo. Por eso Dios te ha llamado. Y Dios no se ha equivocado con usted. Óigalo, en el nombre de Jesús. Dios no se ha equivocado con usted. Dios te llamó para cosas grandes, para cosas maravillosas. Ay, es que yo no sé hablar. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Es que yo no sé leer. Mire, he escuchado predicadores extraordinarios que mueven multitudes que no saben leer. Y a Dios. Santo es Dios. Y estos tienen más grabada la palabra que aquellos que saben leer. Entonces uno comienza a preguntarle la palabra y ellos comienzan a decirle con todos los detalles, en el versículo tal, en el capítulo tal, en el libro tal, 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 tal.
Y usted que sabe leer no se sabe ni 20 versículos. Tremendo. Gloria al nombre de Jesús. Conocí un hombre llamado Arismendi que no sabía leer. Y él dijo: Señor, yo quiero leer la Biblia. Yo quiero leerla como ellos, que se gozan estudiando la palabra. Porque es que el que sabe leer no quiere leer la palabra, y el que no sabe leer la quiere leer. ¡Qué vida! Que Dios nos ayude. Entonces este hombre empezó a decirle: Señor, ayúdame a leer la Biblia. Y sabe, este hombre no lee, exclusivamente lee la Biblia, así respetando los signos de puntuación, porque Dios le enseñó a leer la Biblia. Y yo creo que esto es raro, porque es que Dios es así. ¿Cómo puede ser que tome la Biblia, la lea normal, y yo le pase otro libro que tiene las mismas 30 letras que la A, la B, etcétera, y no es capaz de leer ningún otro libro? ¿Y por qué lee la Biblia? Yo digo: ¿qué dice aquí? No sé. Y le paso la Biblia, ¿qué dice aquí? Dice: Dios con nosotros. ¿Qué dice aquí en este libro? Un título de un libro, Fuentes de Vida. Y con letra grande, ¿qué dice aquí? No sé qué dice ahí. ¿Y qué dice aquí? Santa Biblia. A Él sea la gloria. Un libro, una vida con propósito. ¿Qué dice ahí? No sé. ¿Y qué dice aquí? Dice: Dios estará conmigo donde quiera que yo vaya. ¿Qué dice aquí en el Salmo 23? Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué dice en el Salmo 25? Jehová es mi luz y mi salvación, no temeré. Etcétera. Puede leer la Biblia y no puede leer otro libro. Dios es grande. Dios es poderoso, iglesia. Así que no dejes que aquellos límites que tú tienes impidan la gloria de Dios. Amén. Mire, yo no era capaz de hablarle a 12 en público. Gloria a Dios. Cuando estudiaba mi bachillerato, todos aquellos mis compañeros pasaban y explicaban un mapa conceptual, un mapa sinóptico, y yo quedaba ahí. Y yo decía: Señor, ¿por qué yo no puedo? Él me dijo: venza tu miedo. Yo dije: pues voy a vencer el miedo en el nombre de Jesús. Y le dije a mis compañeros que era un examen de 11. Ya estamos graduándonos para 11 y teníamos que pasar a explicar un mapa sinóptico y un mapa conceptual. Y yo le dije: déjenme en esa tarea, pero usted nunca ha pasado. ¿Qué tal que nos embarre el grupo? Yo le dije: yo voy con el Dios Todopoderoso. Dios está conmigo. Yo quiero intentarlo. A Dios sea la gloria. ¿Cuánto nos gozamos en Dios? Entonces llegó el momento donde todos estaban ahí a la expectativa. Y yo pasé con aquel pliego de cartulina, lo extendí, lo pegué allá en el tablero y los saludé a todos. Muy buenos días para todos. Y empecé con una facilidad, hermano, como si lo hubiera hecho muchas veces. Casi media hora, más de media hora predicando, enseñándoles. Y cuando terminé, todos dieron un aplauso. Y nos ganamos. En ese tiempo era de A, de aceptable, B de bueno y E de excelente. Y I de insuficiente. Ese era el modo de calificación. Ahora ya es con números. Y nos ganamos un excelente. Y desde ahí me siguió gustando salir al público. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el Señor me llevó a la que sea buena a predicarle a más de 500 personas. Y así sucesivamente, hermanos. Hay que vencer el miedo. Dios está con nosotros. Y si Dios nos llamó, Dios nos va a usar. Así que no piense usted que Dios no está con usted. Dios está conmigo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios te ha llamado, Dios te va a usar. Oiga, Dios te va a usar de una manera extraordinaria, de una manera maravillosa. ¿Cuánto nos gozamos en Dios? No temas.
Dios está con nosotros. Sigue estudiando en esa universidad. Biblia, oración, ayuno. Que Dios te va a colocar en alturas. ¿Cuánto nos gozamos en Dios? Dios es maravilloso. Amén. Es necesario que venzamos nuestros temores. ¿Sabe por qué muchos aquí Dios no lo utiliza? Por miedo. ¿Le tienen miedo a esto? A un ser inerte. Y lo cogen y comienzan. Los pone a temblar esta cosita. Gloria a Jesús. Esto los pone a temblar. Gloria a Jesús. Yo todavía me da miedo. Pero no por esto, por la responsabilidad que tengo con ustedes para entregar la palabra. Eso sí me da temor todavía. Y le digo, Señor, ayúdame a entregar un mensaje que llegue al corazón del pueblo. No quiero entregar un mensaje conforme a mi pensamiento humano. No quiero entregar una palabra conforme a mi voluntad. Quiero entregar una palabra conforme a la voluntad de Dios. Y eso me lleva a orar, a ayunar, a buscar de Dios, para poder transmitir a ustedes un mensaje de vida, un mensaje de poder, un mensaje que traiga salvación, sanidad, milagro, prodigio, maravilla. A Dios sea la gloria. Amén. Piensa el miedo que Dios te va a usar. ¿Cuánto lo gozamos en Jesús? ¿Usted lo cree? Amén. Amén. ¿Te va a vencer ese miedo? ¿Te va a vencer ese temor? Vamos a ver aquí grandes predicadores, grandes misioneros, misioneras, hombres de Dios, mujeres de Dios. A Él sea la gloria. Y le quitamos completicos. Y yo le invito a que se vea por ahí un video que es de mí. A ver qué pasa con usted y usted póngase al lado de ese sin mano y sin piernas. Póngase al ladito de él. Tiene como 5 carreras. Y es pastor de una iglesia de más de 5,000 miembros. Gloria a Dios. Sin brazos y sin piernas. Ya es padre de una hermosa niña. Tiene una hermosa esposa. Ya es papá. Hijo de un pastor. Porque ese hombre es hijo de un pastor. Sin brazos y sin piernas. Y usted que tiene todo. Y dice que no puede. Ay, Dios mío, tenga misericordia. ¿Cómo? Dios no se equivocó. ¿Por qué dices que no puede? Tú puedes. En el nombre de Jesucristo tú puedes. Amén. Y vamos a romper esos temores inmundos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Porque hay personas que Dios va a colocar en medio de miles. Y les va a entregar una palabra a miles. A Dios sea la gloria. Que cuando estén ahí, ellos mismos no lo van a creer. Ellos mismos van a quedar sorprendidos. Y van a cerrar sus ojos y van a levantar la mano y decir, Señor, yo no lo puedo creer. Porque hay gente que está viviendo la realidad y todavía no lo puede creer. Créalo. Que Dios está con nosotros. Hijo, no más miedo. Levante la mano el que todavía siente miedo. Gloria a Dios. Bendito es Dios. ¿Cuánto lo vamos a enfrentar a ese gigante? Santo Dios. A mí todavía me da miedo. ¿Qué pasaría si en este momento pasaría alguien y le colocaran un coquifrío ahí en la frente? Ay, hermano, ¿usted tiembla? ¿Por qué tiembla? ¿Siento que sí? Porque no da miedo de morir. Y hay muchos cristianos que le tienen miedo a morir todavía.
No puedes decir como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Podemos llegar a esa capacidad? Podemos llegar a tener esa capacidad de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Aleluya. Maravilloso es el Señor. ¿Usted se siente capacitado para eso? Si se siente capacitado para eso, Dios lo va a enviar de misionero para un país musulmán. Para Corea y esos países donde el año pasado colocaron a 10 misioneros así, en filita, con las manos atrás. Usted va a seguir predicando de Jesucristo. Digo, sí, muero por Jesucristo. Gloria a Dios. Y por el segundo, usted, sí, muero por Jesucristo. Y eran 10. Entonces ninguno de los 10 renunció a Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces hicieron así como a estancia de 2 metros, con pistolas, tiro de gas en la frente. Y luego soltaron la pistola y cogieron como una ametralladora, ¿verdad? Una cadeneta de balas. Y comenzaron, eso nos rellenaron. Y yo dije, Señor, y aquí hay un pueblo que se descarría porque le falta una libra de arroz en la despensa. Adiós. Acá hay un pueblo que ya no vuelve a la iglesia porque el pastor no lo saludó, no la saludó. Gloria a Dios. Aleluya. Señor Jesús, Precioso es Dios. Maravilloso es Dios. ¿qué tal si viviéramos esos tiempos donde realmente cuesta servir a Jesucristo? Donde no podíamos hacer esto que estamos haciendo hoy. Amén, amén. Con un sonido, predicar la palabra, que todo el barrio escucha la palabra. Santo. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y usted tiene miedo? Gloria a Dios. Iglesia de Dios, tenemos que cambiar. Amén. Amén. ¿Cuántos creemos que Dios nos ha llamado para hacer cosas grandes? ¿Usted cree que Dios lo llamó para hacer cosas grandes? Sí, para que hable en medio de doctores, de grandes diputados. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto nos gozamos en Dios? Gloria a Dios. Dios nos llamó para eso. Para eso te escogió Dios. ¿Se acuerdan cuando escuchaban hablar a aquellos hombres sin letras? Decían, pero esta gente es del vulgo, gente sin letras. Y a Dios. ¿Y cómo les escuchamos hablar? Hermano, Dios es el que está con nosotros. Amén. Y Dios se va a glorificar de una manera sobrenatural en su vida. Solamente disponga su corazón. Aleluya. Disponga su espíritu. No deje que el miedo te agarre. Y a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y concluyo con esto. También encontramos hoy en día personas sirviendo al Señor por miedo. Gloria a Dios. ¿Me entendieron? No es que yo le sirva a Dios porque le tengo miedo al infierno. Le tengo miedo a la condenación. Yo ni pienso en eso. Ni yo no me convertí por miedo al infierno. Yo me convertí porque demostraron el amor de Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre por mí. Porque está ahí esa clase de cristianos en la iglesia que le sirve a Dios por miedo. Y es que yo voy al culto por miedo a que me vaya mal. Es que yo diezmo porque me da miedo de que mis finanzas sean afectadas. Aleluya. Y es que yo hago esto y aquello porque es que me da miedo. No, hermano, haga las cosas para Dios. Aleluya. Porque aquí hoy encontramos terroristas en el altar. Santo. Yo lo he visto. Gloria a Dios. Encontramos predicadores predicando la salvación por terror, de terror. Es que si no se convierten a Cristo, esta noche lo va a visitar la muerte. Y va a venir con un garfio grande y se lo va a llevar enredado. Y comienzan a infundirle terror al pueblo. Entonces toda la gente corre a convertirse, porque le están infundiendo un evangelio de terror. Pero ¿sabe a mí qué me hizo correr al altar? Un evangelio de gracia, un evangelio de amor,
un evangelio de misericordia, cuando me hablaron de que Cristo había sido traspasado por mis pecados, cuando me hablaron de que Jesucristo le habían coronado con corona de espina más de 3 centímetros de largo por mis pecados, cuando me hablaron que su cuerpo fue flagelado, que su cuerpo fue traspasado, eso me movió por causa mía. Entonces dije, si Dios me amó de esta manera, lo mínimo que puedo hacer es entregarle mi vida a Él. Entonces encontramos mucha gente sirviéndole a Dios por miedo. Y yo le digo en esta hora, no van a llegar muy lejos. Si usted está aquí por miedo al infierno, déjeme decirle que no va a llegar muy lejos. Usted debe de estar aquí porque ama a Dios. ¿Me entendieron? Porque ama a Dios. Yo ni me acuerdo de ese infierno, hermano. Porque el amor echa fuera el temor. ¿El amor a quién? A Dios. Así que si yo le sirvo a Dios, ni me acuerdo de ese lugarcito. Me acuerdo cuando predico de Él. Que Dios nos ayude. Amén. Así que no le sirvas a Dios por miedo. Sírvale a Dios porque lo ama. Amén. Y estés aquí por miedo al infierno. Esté aquí porque ama al Señor. Gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Miren, hermanos, por eso encontramos muchas personas sirviéndole al Señor, porque le han infundido eso. Y cuando viene el momento difícil, se van. Pero cuando hay amor, hermanos, enfrentan lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Diciendo con esta enseñanza. Cuentan de un peregrino que se encontró la peste y le preguntó, ¿a dónde vas, peste? Y la peste le contestó, a matar a 5,000 personas. Pasó una semana y cuando el peregrino se volvió a encontrar la peste, que regresaba de su viaje, la encontró triste. La encontró sin ánimo. Entonces el peregrino le preguntó, ¿por qué ha regresado con ese ánimo? Si yo escuché por la noticia que habían muerto 40,000 personas con esa peste. Y él dijo, sí, eso es verdad. Pero solamente maté a 1,000. Las 39,000 se murieron de miedo. Gloria a Dios. Por eso venía triste. Maté nomás a 1,000. Las 39,000 murieron de miedo. ¿Y saben? Eso es lo que Dios está haciendo en muchos en la iglesia. Viene por uno y mata a muchos. Por el miedo. Con el temor. ¿Saben? Había un hombre que estaba enfermo de cáncer. Y también ingresó ese otro hombre a la misma clínica. Llamaban de la misma manera con los mismos apellidos. ¿Casualidad? El mismo nombre, apellido, la edad, igual no se llevaba sino 1 año. Uno tenía 59, el otro tenía 60 años. Se trocaron los papeles. Al que estaba sano, le dijeron, vean, estos son los resultados, que tiene cáncer y le quedan 2 meses de vida. Así que póngase en tratamiento. Al que tenía cáncer le dijeron, lo felicito, sus exámenes salieron perfectamente bien. No hay problema, se puede ir tranquilo para su casa. Entonces este hombre hizo fiesta y llegó a su casa y dice, no tengo cáncer. Y el sano llegó a la casa con sus piernas temblando, diciendo, le tengo cáncer y me quedan 2 meses de vida. ¿Y saben?
El sano se murió y el enfermo se alentó. Cuando lo llamaron, Señor, nos equivocamos de documentos. Este es el suyo. Y le dijo, pero el otro ya murió. ¿Cómo es posible que este hombre, mire, nos equivocamos, se trocaron los papeles, el que murió no estaba enfermo, el enfermo es usted? Dijo, mentira, yo estoy sano. Y su cáncer desapareció. El miedo te limita a ver la gloria de Dios. Y el miedo te mata, el miedo te destruye. Así que no tenga más temor por tu familia. ¿Qué va a pasar con tu familia? Confía en Dios. ¿Qué va a pasar con los tuyos? Confía en Dios. ¿Qué va a pasar contigo mismo? Confía en Dios. Y metas en su cabecita que usted sí puede. Estemos de pie. Gloria a Dios. Levanta tus manos, dígale, Señor. Dígale, Señor, yo voy a vencer mis miedos. ¿Tiene miedo a morir? ¿Tiene miedo a perder sus hijos? ¿Tiene miedo a perder su familia? ¿Tiene miedo de predicar la palabra? ¿Tiene miedo a ser usado por Dios? ¿Sabe? Dios no mira tus limitaciones, Dios mira lo que hay en su corazón. Habla con él y dígale, Señor, aquí está mi vida. Ayúdame. Ayúdame a serte fiel. Toma el control de mi vida, Jesús. Ministrame, Espíritu Santo. Yo declaro libertad en esta mañana en el nombre de Jesús. Habla con Dios un momento, dígale, Señor, quiero confiar en ti, porque el temor del hombre pondrá razón. El miedo te ata. El miedo no te permite seguir. El miedo no te permite continuar. Yo te invito a que lo venzas primero antes de seguir. Dios está con nosotros. Padre, glorifícate en este pueblo, Señor. Obra de una manera maravillosa y especial. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dale un aplauso a Jesús. A su nombre. Gloria a Jesús. Vamos a vencer los miedos. Amén. No es que yo no me convierto a Cristo porque me da miedo. Es que yo no me bautizo porque me da miedo. Venza tu miedo. Y deja las cosas maravillosas con usted y conmigo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Que Dios nos ayude, iglesia, que Dios nos prospere de una manera maravillosa y especial. Adelante con Jesús. Vamos a orar. Dándole gracias a Dios por esta oportunidad. Amén. Gloria a Dios. Y por el dador alegre.